En este vídeo te voy a enseñar cómo crear un guión de ventas optimizado para una llamada o videollamada previamente agendada. Soy Blas Martínez, consultor de marketing y ventas, y me gustaría que en cuanto pongas a prueba este guión de ventas que vamos a construir juntos, me lo dejes en comentarios, me digas cómo te ha ido y cómo puedo ayudarte a mejorar ese guión, ¿de acuerdo? Bien, te comentaba, este guión de ventas está optimizado para una llamada o videollamada previamente agendada y es muy importante que no hagas llamadas en frío. Si quieres saber por qué, te dejo por aquí una tarjeta con el vídeo en cuestión donde te explico a detalle por qué no deberías hacer llamadas de venta en frío nunca. Y si quieres, en otro vídeo te cuento cómo agendar estas llamadas, pero ahora vamos a construir nuestro guión de ventas. Lo primero que tienes que tener en cuenta es el previo, el paso número 0, el previo, prepararte. Aquí vamos a hacer 3 acciones. La primera, 24 horas antes de tu cita. Vas a buscarlo en LinkedIn o en cualquier otra red social, pero si estás haciendo ventas B2B, te aconsejo que sea en LinkedIn. Busca a tu posible cliente, a tu prospecto y mándale un mensaje diciéndole que tienes muchas ganas de verlo al día siguiente en la sesión, en la videollamada que tenéis juntos. Ese primer paso. Segundo paso dentro de la preparación. Guárdate 10 minutos antes de la llamada o antes de la videollamada para estar concentrado en tu proceso de ventas, para no hacer otra cosa. En esos 10 minutos no contestes otras llamadas, no contestes mails, no contestes WhatsApp, directamente piensa únicamente en tu llamada. Si tienes información previa, que si la tienes agendada deberías tener probablemente un formulario con información. Busca esa información de tu cliente, o de tu posible cliente, de tu prospecto, e investígalo un poco. Por ejemplo, busca su página web, sus redes sociales, para tener mayor información a la hora de hablar con esa persona. El tercer paso de la preparación es de 5 a 3 minutos antes de la llamada o videollamada, mándale un mensaje de WhatsApp preguntándole si está listo o lista para nuestra llamada. Y lo digo así, nuestra llamada. No le digas para mi llamada, para que te llame o algo así. Dile simplemente, ¿estás listo? Por ejemplo, Andrés, ¿estás listo para nuestra llamada? Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Estás listo para nuestra llamada? Y evidentemente comienza la llamada. Eso si te dice que sí, si te dice que no, evidentemente lo que harás es reagendar. O si te dice, voy a tardar 10 minutos, perfecto, te espero. Y ahí dile, avísame en cuanto estés. Y ahora nos vamos al guión, es decir, a la llamada. Lo primero que vamos a hacer es construir rapport. Esto lo habrás oído muchas veces y no se trata de imitar a la otra persona. El rapport es confianza. Lo que tenemos que generar es confianza en nuestro prospecto. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Primero, relájate. Relájate. No intentes sonar como un vendedor. Suena mejor como un amigo que está hablando con otro amigo. Es decir, no le digas, hola, soy Blas Martínez, consultor de ventas, soy director de After Ads, la agencia de marketing, y además soy fundador de la consultoría estratégica de negocios y me gustaría hablar contigo. ¿Por qué? No hagas eso. Directamente, él ya sabe tu nombre, has agendado, recuerda. Si quieres, como te digo, dímelo en comentarios para que hagamos ese otro vídeo de cómo agendar. Y simplemente dile, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Y espera que conteste. Es tan sencillo como eso. No necesitas hablar de fútbol, no necesitas hablar del tiempo, no necesitas hablar de otra cosa, a menos que él te diga, tengo un día muy malo porque el Real Madrid perdió. Ok, en ese caso ya sí le puedes decir algo como si fue un partido lamentable, X, lo que sea. Pero simplemente construye ese rapport
pero no dejes que eso te lleve más de 1 minuto o 2 minutos. Una vez que hayas construido ese rapport, que él se sienta cómodo, tú te sientas cómodo, sienta que no es una típica llamada de ventas, que realmente te estás preocupando por él o por ella, es cuando pasamos al punto número 2, encuentra el porqué. Pregúntale de manera directa por qué agendó esa llamada contigo, cuál es la razón que quiere conseguir con esa llamada, lo que sea, pero tenemos que conseguir su porqué. A mí me funciona mucho, cuéntame por qué agendaste esta sesión. Así de sencillo. Una vez que nos ha dicho su porqué, pasamos al tercer paso, la toma de control. Es muy importante. De hecho, prácticamente podría decir que todos los puntos son importantes, pero este es muy importante porque muchos vendedores dejan que sea el cliente el que asuma el control. Y el proceso de ventas es del vendedor. Muy importante. Yo suelo decir que las ventas son como un baile, pero no como un reggaetón, sino como un vals. Hay una persona que guía y otra persona que es guiada. Pues bien, en ventas sucede eso, es el vendedor el que guía a través de las preguntas y el prospecto el que sigue, el que es guiado a través de sus respuestas. No dejes que sea el prospecto el que esté todo el tiempo haciendo preguntas. Si es el prospecto el que hace preguntas, adivina, en realidad es él el que tiene el control. Así que tienes que asumir el control. Una forma de decirlo es contarle qué va a suceder. Por ejemplo, aquí te acaba de decir su porqué, que quiere conseguir con la llamada o videollamada. Tú le vas a decir, perfecto, pero antes de llegar a eso me gustaría hacerte varias preguntas para conocerte o para conocer tu empresa un poquito mejor, dependiendo de si le estás vendiendo a una empresa, si estás haciendo una venta B2C o B2C o B2B. Bien, una vez que has tomado el control y que le has explicado qué va a suceder, llega la parte de evaluación, precisamente esas preguntas de las que hablaba, pero no van a ser preguntas cualquiera al azar, van a ser preguntas que te sitúen sobre el problema que estás teniendo y sobre, más que el problema todavía, sobre la situación en la que se encuentra la persona o la empresa a la que le quieres vender. Por ejemplo, en mi caso les suelo preguntar algo muy abierto, porque las preguntas tienen que ser abiertas, no cerradas. Una pregunta cerrada es de sí o no, una pregunta abierta es de desarrollo. Yo les suelo decir, cuéntame un poquito más sobre tu empresa. Una vez que me han contado algo sobre su empresa, les suelo preguntar algo así como, ¿y cuál es tu proceso de ventas actual? Y una vez que me lo han contado, les suelo preguntar cosas como, ¿haces campañas de Facebook? ¿Tienes CRM? ¿Tienes un calendario editorial? ¿Tienes una estrategia basada en contenidos? ¿Tienes podcast? ¿Utilizas YouTube? ¿Cómo lo utilizas? De tal manera que les suelo hacer muchas preguntas y me generan un mapa muy claro de cuál es la situación actual de la empresa. Una vez que hemos terminado la evaluación, de hecho a mí me gusta decir siempre aquí que tenemos que vender como un médico, como un doctor. Se trata de hacer preguntas, no se trata solo de qué te duele, sino un doctor no te pregunta solo qué te duele, la cabeza, paracetamol, no, te dice, ¿y cómo es ese dolor? Y cuando te levantas por la mañana, ¿te duele? Pues igual es con la evaluación, preguntamos todo, casi prácticamente su rutina, para saber exactamente, tener esa radiografía de cuál es la situación actual de nuestro posible cliente. El punto número 5, la pregunta de Dan Sullivan. Dan Sullivan, en su libro Pregunta, precisamente, decía que una de las preguntas más importantes que le puedes decir a un prospecto es algo así como, Andrés, cuéntame, imagínate que han pasado 12 meses y que miras en retrospectiva, miramos hacia atrás los 12 últimos meses y ya has conseguido los resultados que
que a ti te encantaría obtener, hemos trabajado juntos, hemos conseguido los objetivos. ¿Qué tendría que haber pasado en esos 12 meses? ¿Qué resultados habrías tenido que obtener para que realmente me digas que ha funcionado mi producto o servicio? A mí me parece demasiado larga la pregunta de Dan Sullivan y puede ser un poco extraña a la hora de decirlo, pero el espíritu de esa pregunta me encanta. Así que lo que vamos a hacer es adaptar la pregunta de Dan Sullivan y le vamos a preguntar algo así como ¿qué esperas conseguir dentro de 12 meses? Y te lo voy a poner con varios ejemplos. Vamos a pensar que es mi caso, donde vendo consultorías de marketing y ventas para empresa y le puedo preguntar, cuéntame cuánto quieres facturar en los próximos 12 meses. O en cuánto te gustaría incrementar tus ventas en los próximos 12 meses. Vamos a pensar que vendes algún producto para adelgazar. ¿Cuánto te gustaría pesar dentro de 12 meses? O imagínate que eres coach de parejas. ¿Cómo te gustaría que fuera tu relación de pareja dentro de 12 meses? Así que lo que plantea la pregunta de Dan Sullivan es que nuestro cliente nos diga qué resultados quiere obtener dentro de 12 meses. Lo llevamos a 12 meses para que no se quede en el corto plazo y para que te permita a ti generar resultados en un año. Bien, una vez que nos ha dicho qué quiere conseguir, llega la parte de la confesión. Reconozco que esta parte me encanta. La parte de la confesión es cuando le preguntamos literalmente al cliente por qué no ha conseguido, por qué cree que no ha conseguido todavía sus resultados. Es decir, vamos a pensar que nuestro cliente ha dicho que quiere facturar $20,000 mensuales. En ese caso le preguntaríamos, ¿y por qué crees que no lo has conseguido todavía? Parece una pregunta muy simple, pero en realidad contestarla tiene mucha injundia. Lo que nos dice en realidad son las objeciones que tiene nuestro cliente. ¿Por qué no ha comprado? ¿Por qué no ha dado ese paso al frente hasta ahora? ¿Por qué no solo no nos ha comprado a nosotros, sino por qué no le ha comprado a la competencia? Sus objeciones reales nos las va a decir antes de que le mostremos su producto, servicio, precios, etc. Aquí nos va a decir sus objeciones y con qué crees que vamos a trabajar a la hora de venderle. Con los resultados esperados y con sus objeciones, con su confesión. Bien, una vez que tenemos su confesión, llega una parte crucial que muchos vendedores olvidan. De hecho, el punto 7 y el 8, muchísimos vendedores lo olvidan y de nuevo son partes fundamentales del proceso de venta. El punto número 7 es la entrega de valor. La entrega de valor es cuando construimos un plan de acción para nuestro cliente y se lo entregamos gratis. Es decir, le decimos cómo tendría que conseguir estos resultados, qué pasos tendría que dar. Aquí no se trata de ir a detalle, de decirle tienes que hacer las campañas y tienes que hacerlas de esta manera. No, pero sí tendríamos que decirle, eso en el caso de que vendamos servicios de campañas, pero sí tendríamos que decirle de una manera secuencial qué debería suceder en su empresa o en su vida para conseguir esos resultados, cuáles son los pasos que debería hacer. De tal manera que realmente le estamos entregando valor. Incluso si nuestro posible cliente no nos compra, se va a ir ya con un plan de acción. Y eso nos da una ventaja, porque cuando hable con nuestra competencia y no le den su plan de acción, va a querer regresar con nosotros. Así que este plan de acción o entrega de valor lo que genera es que si tenemos lead no cualificado para ventas todavía, lead cualificado para marketing, se quede con nosotros, siga consumiendo nuestro contenido y cuando llegue el momento, cuando esté preparado o preparada, vuelva a un proceso de ventas con nosotros. Y sobre todo que no se vaya con la competencia. Punto número 8. Compromiso. Genera compromiso con tu cliente con respecto a su plan. Y eso es muy sencillo, solo necesitas una pregunta. ¿Qué te parece? Así de sencillo, ¿qué te parece? Una vez que le hemos puesto sobre la mesa su plan de acción, le preguntamos ¿qué te parece? De nuevo,
una pregunta abierta, pero que en realidad esconde un ¿te parece bien o te parece mal? ¿Sí o no? Pero no se lo decimos así, dejamos que él sea el que nos diga que le parece bien, ¿de acuerdo? Punto número 9, la receta. Ahora sí, hablamos de nuestro producto o servicio, pero no de cualquier producto o cualquier servicio, sino uno que esté ligado a los resultados que desea y la confesión, es decir, los obstáculos que han hecho que no haya comprado hasta ahora. Lo que es lo mismo, le llamo la receta por lo que comentaba antes de vender como un doctor. Una vez que sabemos cuáles son los síntomas y sabemos cuál es la raíz de ese síntoma, ya le podemos prescribir la medicina concreta, pero no le digas solo te vendo paracetamol, sino te vendo paracetamol porque va a reducir tu dolor y va a hacer que si tienes alguna décima de fiebre puedas reducirlo también. De esa manera puedas descansar mejor mientras tu fiebre desaparece paulatinamente. Por ejemplo, es decir, no solo le dices las características de tu producto, incluso las características es lo de menos, lo importante es para qué sirve, qué puede lograr. Le hacemos un traje a la medida con su pregunta de Dan Sullivan, es decir, con los resultados esperados y la confesión, los obstáculos que han impedido que tome acción hasta ahora. Por ejemplo, si nos ha dicho antes no, que su confesión, ¿por qué no ha tomado acción hasta ahora? ¿Por qué no has venido al médico antes si te duele desde hace un mes la cabeza? Es que no me gustan las pastillas, es imposible tragármelas. Aquí le vamos a decir, te voy a enviar paracetamol, te voy a recetar paracetamol, pero no te preocupes, porque va a ser en unos polvos solubles, en sobres, para que te lo puedas tomar sin necesidad de que tomes pastillas. De nuevo, traje a medida. Una vez que le hemos presentado nuestro producto, llega la parte de invertir los roles, es decir, de que sea el posible cliente el que te diga por qué debería comprarte. Aquí tienes dos opciones. Una, volver a hacerle la pregunta de compromiso, ¿qué te parece? Es la que yo utilizo, pero si vendes servicios puedes ir un paso más allá y decirle, Andrés, cuéntame por qué crees que mereces entrar a este programa. Y que sea él el que te diga por qué debería entrar a tu programa. Pero, como te digo, no te preocupes, con la pregunta de ¿qué te parece? Es suficiente. Una vez que te ha dicho por qué quiere comprar, qué es en realidad lo que sucede aquí, por qué realmente tu receta le parece buena, llega la parte de precio. Es aquí cuando dices el precio. Y aquí va a depender mucho de cuál es tu política de precios. Es decir, no es lo mismo que le presentes 3 opciones de diferentes precios a que le presentes solo una opción, que es lo que yo suelo hacer. En mi caso, como genero a la hora de hacer la receta un traje a la medida, una receta prescrita solo para su dolor y para los resultados que quiere conseguir, en mi caso solo le muestro un precio, pero hago algo más, que es que tienes que hacer solo cuando tengas una opción. Cuando tengas solo una opción, muéstrale el precio, pero dale además un descuento por pronto pago. ¿Eso qué significa? Si pagas en las próximas 24 horas, te hago un descuento del 10%, 20%. Y de esta manera lo que estás haciendo es premiando a aquellos clientes que de verdad toman acción. Y se lo puedes decir así, ¿sabes una cosa? Mi producto cuesta $2.000, pero te hago un descuento del 20%, o les hago un descuento del 20% solo a los clientes que toman acción en las próximas 24 horas, porque eso demuestra que realmente quieren cambiar las cosas. Así que si tú eres así, si realmente quieres cambiar las cosas, tienes ese descuento si tomas tu decisión en las próximas 24 horas. Bien, una vez que ya le has hablado de precio, le has mostrado la oferta económica,
Ya he dicho que sí, llega el momento de la felicitación. Felicita a tu cliente por haber tomado la decisión de trabajar contigo. De verdad, se descolocan. A mí incluso me gusta decirle: felicidades, Andrés, cuéntame, ¿cómo lo vas a celebrar? Se descolocan totalmente y eso hace que dejen de pensar en la transacción como una pérdida de dinero, una pérdida de efectivo. Comienzan a pensar en todo lo que están ganando por haberte comprado. Y eso seguido de cuáles son los siguientes pasos. Una vez que le hayas felicitado o le hayas preguntado cómo lo va a celebrar, inmediatamente cuéntale qué va a suceder. Perfecto, en cuanto me envíes el comprobante de pago, envíame también junto a ese comprobante tus datos fiscales para que mi asistente te envíe tu factura. En ese mismo mensaje, además de la factura, mi asistente te va a enviar un enlace para que puedas agendar tu primera sesión con nosotros. La verdad, estoy deseando que comencemos a trabajar. Eso realmente es un cierre magnífico de tu llamada. ¿Y qué sucede si salen objeciones durante el proceso? No pasa nada. Si salen objeciones, simplemente regresa un paso atrás. Es decir, si hay una objeción de precio, simplemente haz un bucle y te vas hasta preguntarle, o puedes irte, pues generar un bucle hasta la receta. Es decir, dices que no sé, por ese precio me parece un poco caro. Ya sé que puede parecer un poco caro, pero recuerda que estamos incluyendo esto, y vamos a conseguir esto y esto. Es decir, cuando te digo esto, en realidad lo que estoy diciendo es que lo adaptes a la realidad de tu producto, de tu servicio y de tu cliente. Realmente, pero simplemente regrésate un paso hacia atrás y una vez que le hayas presentado de nuevo los beneficios, incluso alguno adicional que no le habías contado, siempre guárdate un as en la manga por si te sucediera, te vuelves a preguntar qué te parece. Y ahí ya simplemente sigues hasta el final. Bien, estoy deseando que lo pongas a prueba y que me dejes en comentarios cómo te ha ido con esta estructura. Recuerda, está optimizado para llamadas que están previamente agendadas. Si quieres saber cómo agendar una llamada, déjamelo en comentarios, y si sois muchos de vosotros lo que me pedís cómo agendar una llamada para no tener que volver a hacer llamadas en frío y utilizando este guión de ventas, grabo un vídeo contándotelo a detalle. Así que espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.